¿Alguna vez te has preguntado por qué la historia más grandiosa jamás contada, la del rescate de la humanidad, eligió como protagonista a un hombre cuya biografía estaba manchada por la traición y el escándalo? Cuando el arquitecto del universo planeó la venida del Mesías, tenía ante sí un abanico de 12 linajes, 12 tribus de Israel, cada una con sus propias fortalezas y promesas. Sin embargo, la elección divina no fue un sorteo del destino ni un capricho histórico. Fue un acto deliberado, una decisión quirúrgica y profundamente reveladora que desvela el corazón mismo de Dios y el verdadero significado de la redención. Detengámonos a contemplar el escenario celestial. 12 caminos posibles, 12 herederos de Jacob, cada uno destinado a forjar una nación. Estaba la tribu de Leví, consagrada al servicio sagrado, cuyos hijos ministraban día y noche en la presencia de Dios. ¿No sería lógico que el sumo sacerdote eterno emergiera de la línea sacerdotal? O pensemos en José, el soñador exaltado al poder en Egipto, cuyos descendientes, Efraín y Manasés, fueron receptores de bendiciones proféticas extraordinarias. ¿Por qué no elegir el linaje de los visiblemente bendecidos? Y Benjamín, el amado hijo de la vejez de Jacob, de cuya tribu nacería el primer monarca de Israel. ¿Por qué no el linaje de los favoritos? Sin embargo, la mirada soberana de Dios se posó en un hombre cuya historia comenzaba con una mancha imborrable. Se fijó en Judá, el mismo que propuso vender a su propio hermano, José, por el frío tintineo de 20 monedas de plata. Judá, el hombre que, en un momento de debilidad moral, se desvió del camino para yacer con quien creía una prostituta. Judá, cuyo nombre resuena con la palabra alabanza, pero cuyas acciones iniciales eran un grito silencioso de vergüenza. ¿Cómo es posible que este individuo, con un expediente tan turbio, fuera seleccionado para ser el portador del ADN del Salvador del mundo? La respuesta trasciende la simple idea de la gracia, es una verdad que sacude los cimientos de nuestra comprensión sobre cómo opera Dios. Esta elección nos confronta con un principio divino ineludible. Dios no llama a los que ya están cualificados, Él cualifica a aquellos a quienes llama. El viaje de Judá, desde las profundidades de la traición hasta las cumbres de un liderazgo sacrificial, es un microcosmos del viaje que cada ser humano debe emprender para hallar la verdadera redención. Al explorar las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de que la designación de Judá no fue un decreto aislado, sino un misterio que se fue desvelando progresivamente a lo largo de los milenios. Fue una semilla plantada en la profecía agónica de un patriarca, regada con el aceite de la unción sobre un joven pastor, y que finalmente floreció en el nacimiento de un niño en Belén, destinado a redefinir la historia. Si esta revelación ya está comenzando a resonar en tu espíritu, si sientes que esta verdad puede cambiar la forma en que ves tu propia historia, te invito a que te unas a nuestra comunidad de buscadores. Dale un me gusta a este video para que este mensaje llegue a más personas que necesitan esperanza, y suscríbete al canal activando todas las notificaciones, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia, es un mapa para tu propia transformación. Cada pieza de este intrincado rompecabezas celestial fue colocada con una precisión asombrosa por la mano de un Dios que conoce el final desde el principio. La selección de Judá no fue una cuestión meramente genealógica, fue una declaración sobre el carácter, la transformación y el modelo de liderazgo que Dios pretendía instaurar en su reino. Fue una demostración de que la verdadera grandeza no reside en un nacimiento impecable, sino en la capacidad de humillarse y convertirse en siervo de todos. Pero hay algo aún más visceral en esta elección, una verdad que se conecta directamente con tu identidad y con las batallas que libras en este preciso instante. La saga de Judá es mucho más que el relato de cómo el Mesías llegó al mundo, es el paradigma de cómo Dios interviene en las vidas de aquellos que el mundo considera improbables, de los que se sienten menos aptos, de los que se creen indignos de ser instrumentos en sus manos. La pregunta que debería arder en tu alma ahora mismo no es solo ¿por qué Judá?, sino ¿qué significa esto para mí? Porque si la gracia divina pudo transfigurar a un traficante de hermanos en el ancestro del Rey de Reyes, ¿qué no podrá hacer con tu historia, con tus errores, con cada uno de tus fracasos? Para desentrañar estas implicaciones que pueden reconfigurar tu vida, debemos regresar al origen, al crisol de una familia rota en el antiguo cercano Oriente, donde 12 hermanos se convirtieron en el fundamento de 12 naciones. Fue allí, en medio de la envidia, el favoritismo y la traición, donde Dios comenzó a tejer el hilo dorado que uniría la eternidad con el tiempo, el cielo con la tierra y la divinidad con la humanidad.
La saga que reescribiría el destino del mundo no comenzó en un palacio, sino con el dolor silencioso de una mujer anhelando ser madre. Raquel, la amada de Jacob, se consumía en la esterilidad, mientras que Lea, la esposa no deseada, traía al mundo hijo tras hijo, en un intento desgarrador por comprar con la maternidad el afecto que nunca se le otorgó. De la compleja dinámica entre estas dos hermanas y sus siervas nacieron 12 varones, destinados a ser mucho más que simples herederos, serían los pilares de naciones enteras. Cada nombre era un eco profético. Con el nacimiento de Rubén, su primogénito, Lea declaró: «El Señor ha visto mi aflicción». Este hijo recibió la fuerza impetuosa del agua, pero también heredó su inestabilidad. En el libro del Génesis, se narra el instante en que Rubén selló su destino y perdió para siempre su derecho de primogenitura, un acto de transgresión moral con Bilha, la concubina de su padre. La Escritura lo registra con una frialdad lapidaria. Y aconteció que, morando Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Una decisión impulsiva de unos minutos le costó un imperio. Simeón y Leví, los siguientes en nacer, vivieron sus vidas entrelazadas por un pacto de violencia que los estigmatizaría eternamente. Su naturaleza sanguinaria se desató en la masacre de Siquelm. Después de que su hermana Dina fuera deshonrada, urdieron un plan de venganza diabólico. Bajo el pretexto de una alianza sellada por la circuncisión, esperaron a que los hombres de la ciudad estuvieran convalecientes y vulnerables para desatar una matanza indiscriminada. La reacción de Jacob fue de puro horror: «Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra». Pero en medio de esta descendencia problemática, nació un cuarto hijo. Al concebirlo, Lea exclamó: «Esta vez alabaré a Jehová». Y lo llamó Judá, que significa alabanza. En ese instante, nadie, ni siquiera ella, podría haber imaginado que acababa de traer al mundo al futuro patriarca del linaje mesiánico. Judá no poseía la primogenitura, no gozaba del favoritismo de su padre, ni mostraba características extraordinarias. Era simplemente el cuarto hijo de una mujer en una búsqueda incesante de amor. Los otros hijos nacieron, cada uno tejiendo su propio destino. José llegó con sueños que predecían su exaltación, sembrando a su paso las semillas de la envidia en el corazón de sus hermanos. Benjamín, el más joven, nació a costa de la vida de Raquel, convirtiéndose en el hijo de la aflicción que se transformaría en el hijo de la mano derecha para su padre. Es crucial observar cómo Dios teje sus planes perfectos a través de la urdimbre imperfecta de la humanidad. Esta no era una familia modelo. Estaba plagada de rivalidades, celos y una disfunción palpable, exacerbada por el favoritismo abierto de Jacob hacia José. La famosa túnica de colores no era un simple regalo, era una bandera de preferencia que envenenaba el ambiente familiar. El odio de los hermanos hacia José se hizo tan denso que la paz era imposible. Y fue en este caldo de cultivo de resentimiento donde Judá reveló su naturaleza inicial. Cuando sus hermanos conspiraban para asesinar a José, fue la voz de Judá la que propuso una alternativa pragmática y cruel. ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su sangre? Venid, y vendámosle a los ismaelitas. Por 20 piezas de plata, Judá orquestó la venta de su hermano como esclavo. Este es el hombre que Dios eligió. Un hombre que monetizó la sangre de su propia familia. Este hecho nos obliga a confrontar una verdad a menudo incómoda sobre la soberanía divina. Dios no espera a que seamos perfectos para llamarnos, Él nos perfecciona a través del proceso de su llamado. La biografía de Judá después de este acto atroz es un descenso a la degradación moral. Se unió a una mujer cananea, y cuando sus 2 primeros hijos murieron a causa de su propia maldad, Judá, rompiendo la ley del levirato, se negó a dar a su tercer hijo en matrimonio a su nuera Tamar. Fue entonces cuando Tamar, en un acto desesperado de justicia, expuso la hipocresía de Judá. Disfrazada de prostituta, lo sedujo, tomando como prenda su sello, su cordón y su báculo. Meses después, al descubrirse su embarazo, un Judá indignado y farisaico ordenó que fuera quemada. Pero Tamar presentó las prendas, forzando a Judá a una confesión pública que se convertiría en el punto de inflexión de su vida. Más justa es ella que yo. Por primera vez, este hombre reconoce su error, exhibiendo una humildad que comienza a esculpir un nuevo carácter en él. Es aquí donde empezamos a vislumbrar la razón de la elección divina, no por ser intachable,
sino por su capacidad de quebrantarse y arrepentirse. Años más tarde, durante una hambruna devastadora, los hermanos descendieron a Egipto, sin saber que se inclinarían ante el mismo hermano que vendieron, ahora el virrey de la nación más poderosa del mundo. Durante estas interacciones tensas, Judá demostró una metamorfosis asombrosa. Cuando José exigió que Benjamín fuera traído, fue Judá quien se ofreció como garante, declarando a su padre: «Yo te respondo por él, de mi mano lo requerirás». El hombre que una vez vendió a un hermano ahora estaba dispuesto a dar su vida por otro. Pero la prueba definitiva llegó cuando José, para probarlos, mandó a esconder su copa de plata en el saco de Benjamín y lo acusó de robo, exigiendo que se quedara como su esclavo. En ese momento crítico, fue Judá quien dio un paso al frente, y las palabras que pronunció no solo revelaron la profundidad de su transformación, sino que también explicaron por qué Dios lo había escogido desde la eternidad. Judá se acercó a José, y su discurso resonaría a través de los siglos, demostrando que el vendedor de hermanos se había convertido en el intercesor, el protector, prefigurando el corazón mismo del Mesías. Las palabras que Judá pronunció en la corte de Egipto aquel día no solo cambiaron el destino de su familia, alteraron el curso de la historia de la redención. Te ruego, pues, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre, si el joven no va conmigo? No podré, pues, ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Este discurso, registrado en Génesis 44, no era una simple súplica, era una ofrenda sacrificial. El hombre que había vendido a José por 20 piezas de plata ahora ofrecía su propia vida a cambio de la libertad de Benjamín. Era el acto cumbre de un liderazgo redentor. José, al escuchar esto, se derrumbó. La coraza de su identidad egipcia se hizo añicos y el hermano herido emergió, llorando tan fuerte que todo el palacio de Faraón pudo oírlo. En ese instante, José vio en Judá lo que Dios ya había visto, la marca de un verdadero rey, la disposición de sustituirse a sí mismo por el bien de otros. Décadas después, en su lecho de muerte, Jacob, cuyo nombre ahora era Israel, convocó a sus 12 hijos para una sesión profética que definiría el futuro del mundo. No eran bendiciones sentimentales, eran decretos divinos canalizados a través de un patriarca moribundo. Uno por uno, declaró sus destinos. A Rubén, el primogénito, le dijo, impetuoso como las aguas, no serás el principal, recordándole que un momento de inmoralidad le había costado la preeminencia. A Simeón y Leví, los hermanos violentos, les profetizó, en su consejo no entre mi alma, los esparciré en Israel. Su furia los había descalificado del liderazgo central. Entonces, llegó el momento que la eternidad esperaba. Jacob se volvió hacia Judá, y sus palabras se convirtieron en la fundación de toda la profecía mesiánica. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Pero la profecía se elevó a un nivel superior. Cachorro de león, Judá, declaró, sugiriendo una realeza que crecería en poder. De la presa subiste, hijo mío, una alusión directa a su ascensión desde un pasado depredador hacia una nobleza redentora. Luego, la imagen se tornó majestuosa, se encorvó, se echó como león, y como león viejo, ¿quién lo despertará? Esta no es una imagen de debilidad, sino de poder soberano en reposo, una fuerza tan segura de sí misma que no necesita demostración constante. Y entonces, pronunció las palabras que se convertirían en el ancla de la esperanza de Israel durante 4000 años. No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Este versículo, Génesis 49:10, es la piedra angular. El cetro, autoridad real, y el legislador, autoridad judicial, permanecerían en Judá hasta la llegada de Silo. El término hebreo Shailoo es misterioso y poderoso, interpretado como aquel a quien le pertenece, el pacificador o el enviado. Todas las interpretaciones apuntan inequívocamente a una figura mesiánica suprema que surgiría del linaje de Judá para establecer un reino universal y eterno. La profecía concluyó con imágenes de una prosperidad desbordante, pintando un cuadro del reino mesiánico donde la abundancia sería tan vasta que el vino se usaría para lavar la ropa. ¿Por qué Judá? Porque Jacob había sido testigo de su metamorfosis. Vio al joven egoísta convertirse en un hombre de carácter sacrificial.
La intercesión por Benjamín no fue un acto aislado, fue la culminación de un proceso de quebrantamiento y restauración. Jacob entendió que el liderazgo del reino de Dios no se basaría en la perfección inherente, sino en la capacidad de arrepentirse, aprender y crecer. Judá había caído más bajo que sus hermanos, pero también se había levantado con una humildad más profunda. Su confesión, «Ella es más justa que yo», demostró una capacidad de autoevaluación que Dios valora por encima de la autojustificación. Este es el liderazgo que prefiguraba al Mesías, un rey que sería a la vez león y cordero, poderoso y humilde, cuya mayor fuerza se manifestaría en el amor sacrificial. Más profundamente, la elección de Judá, un hombre con una historia manchada, era en sí misma una profecía viviente del Evangelio. El Mesías no vendría a través de un linaje perfecto, porque él venía a salvar a los imperfectos. Judá prefiguraba la gracia. Al pronunciar estas palabras, Jacob plantó una semilla divina que germinaría a través de la historia, esperando el momento exacto para florecer. El cetro había sido entregado. Ahora, la pregunta era, ¿cómo comenzaría a cumplirse esta asombrosa profecía? La respuesta llegaría siglos después, a través de un joven pastor de la tribu de Judá, que no tenía idea de que estaba a punto de convertirse en el puente viviente entre la promesa y su cumplimiento. Aquel joven pastor no podía saber que el curso de la historia estaba a punto de girar sobre el eje de su vida. Mientras guiaba a las ovejas de su padre por los campos de Belén, David, el menor de los hijos de Isaí, era ajeno a que el profeta Samuel se dirigía a su hogar con un cuerno de aceite sagrado y una misión divina, conectar la antigua profecía de Jacob con el destino eterno de Israel. La promesa estaba a punto de encarnarse en un nuevo líder. Pero para entender la elección de David, debemos primero analizar el rechazo de Saúl. El primer rey de Israel, de la tribu de Benjamín, era la personificación de lo que el hombre busca en un líder, alto, apuesto, de apariencia imponente. Sin embargo, su corazón no estaba alineado con el de Dios. Su impaciencia en Gilgal, donde usurpó el rol sacerdotal al ofrecer un sacrificio, y su desobediencia parcial en la guerra contra Amalek, donde perdonó al rey Agag y lo mejor del ganado en contra del mandato explícito de Dios, revelaron una falla fatal en su carácter. La respuesta de Samuel fue contundente. ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Con Saúl descalificado, Dios envió a Samuel a Belén, a la casa de Isaí, en la tierra de Judá. Allí, Samuel fue confrontado con la diferencia radical entre la perspectiva humana y la divina. Uno por uno, los hijos altos e impresionantes de Isaí pasaron ante él. Al ver a Eliab, el primogénito, Samuel pensó, de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero la voz de Dios corrigió su juicio. No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está en los ojos, pero Jehová mira el corazón. Después de que 7 hijos fueran rechazados, un Samuel perplejo preguntó si había más. La respuesta casi despectiva de Isaí, queda aún el menor, que apacienta las ovejas, reveló cuán insignificante era David a los ojos de su propia familia. Cuando trajeron al joven pastor, rubio, hermoso de ojos y de buen parecer, Dios dio la orden, levántate y úngelo, porque éste es. En ese momento, el Espíritu de Jehová vino sobre David con poder, iniciando su preparación para el trono. ¿Qué vio Dios en el corazón de David? En la soledad de los campos, David había cultivado un liderazgo forjado en la adversidad y la intimidad con Dios. Había aprendido a proteger a su rebaño de leones y osos, no con arrogancia, sino con una valentía nacida de la responsabilidad. Más importante aún, había desarrollado una relación personal y profunda con Dios, componiendo salmos y adorando con su arpa. Su corazón latía en sintonía con el de su Creador. Esta cualidad se manifestó de forma explosiva en el valle de Ela. Mientras el ejército de Israel temblaba ante Goliat, David se indignó no por la amenaza militar, sino por la blasfemia contra el nombre de Dios. Su fe no estaba en la armadura de Saúl, sino en el nombre de Jehová de los ejércitos. La victoria sobre el gigante fue una demostración profética. El cachorro de león de la tribu de Judá había derrotado al depredador. Posteriormente, Dios estableció un pacto eterno con David, prometiendo,
Tu casa y tu reino serán estables eternamente delante de tu rostro, y tu trono será firme para siempre. Este pacto davídico se convirtió en el vehículo a través del cual la promesa mesiánica fluiría. El trono de David era ahora el prototipo del trono del Mesías. David encarnaba las cualidades del rey ideal, un adorador genuino, un protector del rebaño, y un líder humilde capaz de arrepentirse de sus profundos pecados. Al igual que su antepasado Judá, quien se ofreció en lugar de Benjamín, David demostró un liderazgo sacrificial, como cuando oró para que el castigo por su censo pecaminoso cayera sobre él y no sobre el pueblo. A través de David, el cetro se estableció firmemente en Judá, no solo como una dinastía política, sino como un modelo de realeza que prefiguraba un reino eterno. Sin embargo, la fidelidad de esta promesa sería probada a través de siglos de división, guerra y exilio, revelando la inquebrantable soberanía de un Dios que nunca abandona su plan. La fidelidad de Dios a su pacto con Judá y David estaba a punto de ser sometida a las pruebas más severas de la historia. Tras la muerte de Salomón, la arrogancia de su hijo Roboam fracturó la nación. 10 tribus se rebelaron, formando el reino del norte, Israel, y solo Judá y la pequeña Benjamín permanecieron leales a la casa de David, formando el reino del sur, Judá. Para el ojo humano, la profecía parecía rota, el reino hecho añicos. Sin embargo, lo que parecía una derrota catastrófica era, en realidad, una estrategia divina. Dios estaba podando y purificando la línea mesiánica. Al preservar a Judá con Jerusalén como su capital, Dios aseguró que el templo, el centro de la adoración y el símbolo de su presencia, permaneciera conectado al linaje davídico. Mientras el reino del norte se hundía en la idolatría y finalmente se disolvía en la historia, Judá se convirtió en el guardián de las Escrituras, las genealogías y, lo más crucial, la promesa del Mesías. A lo largo de los siglos, los reyes justos de Judá, como Asa, Josafat y Ezequías, demostraron que la supervivencia y la victoria del reino no dependían del poderío militar, sino de una fe radical en Jehová de los ejércitos. Enfrentaron ejércitos masivos y amenazas de imperios invencibles, y en cada ocasión, cuando se volvían a Dios en oración y dependencia, presenciaron liberaciones milagrosas que reafirmaban el pacto divino. El clímax de esta protección divina ocurrió durante el reinado de Ezequías, cuando el rey asirio Sennacherib rodeó Jerusalén. La noche antes del asalto final, el ángel de Jehová descendió y aniquiló a 185,000 soldados asirios, una intervención tan espectacular que confirmó que el cetro no sería quitado de Judá por fuerza humana. Sin embargo, la prueba más grande aún estaba por venir. A pesar de los avivamientos, como el liderado por el piadoso rey Josías, los pecados acumulados de la nación llevaron al juicio inevitable. Nabucodonosor de Babilonia conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a la élite de Judá al exilio. En la desolación de Babilonia, parecía que la promesa finalmente había muerto. No había rey, ni templo, ni tierra. ¿Cómo podría permanecer el cetro en Judá? Pero fue en esta hora de oscuridad total donde la fidelidad de Dios brilló con más intensidad. El exilio no fue una aniquilación, sino un crisol. Durante 70 años, los descendientes de Judá preservaron su identidad y su esperanza. Profetas como Daniel y Ezequiel recibieron visiones que reafirmaban el plan divino, hablando de un nuevo pacto, un renuevo justo de la línea de David y un calendario preciso para la venida del Mesías. Cuando el decreto persa permitió el regreso, fue Zorobabel, un descendiente directo de David, quien lideró a los exiliados de vuelta a casa. La línea se había preservado. A través de imperios que nacían y morían, a través de la gloria y la ruina, el hilo dorado de la profecía de Jacob se mantuvo intacto. El nombre judío se había convertido en sinónimo de todo el pueblo de la promesa. Ahora, con la esperanza mesiánica ardiendo más intensamente que nunca, quedaba una última pieza del rompecabezas por encajar, una que revelaría la razón teológica más profunda detrás de la elección de Judá sobre la tribu sacerdotal de Leví. Antes de que sigamos adelante, si este viaje a través de la historia y la profecía ha enriquecido tu fe, te pido que nos ayudes a difundir este mensaje. Un me gusta en este video permite que el algoritmo lo muestre a más personas. Comenta abajo tus pensamientos y compártelo con alguien que necesite esta revelación. Si deseas apoyar directamente nuestro ministerio, considera usar el botón de Super Gracias o hacerte miembro del canal. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que transforma vidas. Continuando,
La elección de Judá sobre Leví es quizás la decisión más teológicamente radical del plan divino. ¿Por qué el Mesías, el mediador perfecto, no provendría de la tribu de Leví, la que ya estaba consagrada para el servicio sagrado y la mediación entre Dios y el hombre? La respuesta desmantela la religión institucional y revela la naturaleza revolucionaria de la salvación. La tribu de Leví fue apartada para Dios después del incidente del becerro de oro en el Sinaí. Su celo por la santidad de Dios en un momento de apostasía nacional los redimió de su maldición anterior y los convirtió en los ministros del tabernáculo. Durante siglos, el sacerdocio levítico fue el corazón de la vida de Israel, ofreciendo sacrificios que recordaban constantemente que el pecado exige la muerte. Sin embargo, el sistema tenía limitaciones intrínsecas. Los sacrificios de animales solo podían cubrir el pecado temporalmente, nunca quitarlo. Además, los propios sacerdotes eran hombres pecadores y mortales, necesitando expiación para sí mismos y siendo constantemente reemplazados. La ley mosaica establecía una separación infranqueable entre la realeza, principalmente Judá, y el sacerdocio, Leví. Un rey no podía ser sacerdote, y un sacerdote no podía ser rey. Esta división creaba una tensión teológica. ¿Cómo podría el Mesías prometido ser a la vez el rey del linaje de David y el sumo sacerdote perfecto que la humanidad necesitaba? La respuesta estaba oculta en una figura misteriosa de Génesis, Melquisedec, el rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, que bendijo a Abraham. Melquisedec, sin genealogía registrada, unía en su persona la realeza y el sacerdocio. El Salmo 110 profetizó que el Mesías sería sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví. Esto significaba que el sacerdocio del Mesías sería de un orden superior, eterno y no limitado por la ley. La epístola a los Hebreos lo aclara. Jesús, viniendo de Judá, no podía ser un sacerdote levítico, pero fue constituido sumo sacerdote según este orden superior y eterno de Melquisedec, por el poder de una vida indestructible. Esta fue la razón teológica magistral para la elección de Judá. El sacerdocio levítico era una sombra, un tutor temporal destinado a ser cumplido y reemplazado. El Mesías no vendría a reformar el antiguo sistema, vendría a inaugurar uno radicalmente nuevo. No ofrecería sangre de animales en un templo terrenal, él mismo sería el sacrificio único y eterno, entrando en el santuario celestial con su propia sangre para obtener una redención eterna. La elección de Judá también era una declaración sobre la naturaleza de la gracia. El Mesías no vendría de un linaje purificado por el ritual, Leví, sino de un linaje purificado por el arrepentimiento y la fe, Judá. Al morir, Jesús rasgó el velo del templo, aboliendo la jerarquía del antiguo pacto y haciendo de cada creyente un sacerdote con acceso directo al trono de la gracia. La aparente contradicción de elegir a Judá sobre Leví se revela como la sabiduría perfecta de Dios, preparando el camino para que el león de Judá asumiera no solo el trono de rey, sino también el oficio de sumo sacerdote eterno. Esta redefinición de nuestra identidad y acceso a Dios es solo el preludio del cumplimiento final del plan divino, un plan que culmina en una visión celestial que une todas las promesas en la figura del león de la tribu de Judá. En el libro del Apocalipsis, el apóstol Juan es transportado a la sala del trono celestial. Allí ve un libro en la mano de Dios, sellado con 7 sellos, que contiene los decretos finales para el destino del universo. Un ángel poderoso clama, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y un silencio cósmico se apodera de la creación, porque nadie en el cielo ni en la tierra es hallado digno. Juan llora desconsoladamente, pues la redención de la historia pende de un hilo. Es entonces, en el momento de máxima impotencia universal, cuando uno de los ancianos le da la noticia que había sido esperada por milenios. No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro. En ese instante, 40 siglos de profecía convergen. El león de Judá es el cumplimiento de la profecía de Jacob. La raíz de David es el cumplimiento del pacto davídico. Pero cuando Juan se vuelve para ver a este león conquistador, contempla la paradoja más sublime del universo. En medio del trono, ve un cordero como inmolado. El león que vence es el cordero que fue sacrificado. El poder supremo se manifiesta a través del sacrificio máximo. Esta es la esencia del Evangelio y la razón por la que el linaje de Judá fue elegido. El reino de Dios se establece no por la fuerza bruta, sino por el amor redentor.
Cuando el Cordero León toma el libro, la creación estalla en un cántico nuevo. Digno eres, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. La elección de Judá no era solo sobre un linaje, sino sobre un carácter, un liderazgo que se sacrifica por los demás. La visión apocalíptica ilumina toda la historia de Judá. Su transformación personal, la preservación milagrosa de su descendencia, todo fue orquestado para este momento. El león no solo es fuerte, es un protector que arriesga su vida por su manada. Jesús, el león de Judá, nos protegió de la ira divina al interponerse en la cruz, absorbiendo el juicio que merecíamos. Su reposo, profetizado por Jacob, es la confianza serena del vencedor. Y su despertar, al abrir los sellos, desata los juicios purificadores que prepararán al mundo para su regreso final como Rey de Reyes y Señor de Señores, cuando a él se congregarán todos los pueblos. Pero esta victoria no es solitaria. La Iglesia redimida participa de su reino, demostrando que la elección de Judá culmina no solo en un Mesías, sino en la creación de una familia eterna que refleja el carácter sacrificial del león y del cordero. La historia de Judá no es una simple lección de teología, es un espejo de tu propio potencial y un mapa del obrar de Dios. Cuando te miras, con tus errores y fracasos, estás viendo la misma materia prima que Dios usó para forjar el linaje del Salvador. La lección es profunda. Dios no te llama porque seas perfecto, te perfecciona a través de su llamado. La elección divina precede y produce la calificación. Dios vio en Judá no solo al traidor, sino al líder sacrificial en que se convertiría por gracia. Él te ve de la misma manera. Tu transformación, al igual que la de Judá, no será instantánea ni indolora. A menudo, es en el crisol de las consecuencias de nuestros errores donde Dios forja el carácter. Lo que hoy sientes como un castigo, puede ser la preparación divina para tu propósito. Si estás en tu propio exilio, si tus sueños parecen muertos, recuerda que fue en la hora más oscura de Judá cuando las promesas mesiánicas se hicieron más claras. A través de la fe en Jesús, el león de Judá, te conviertes en heredero espiritual de esta promesa. Llevas en ti la naturaleza del león, la autoridad para enfrentar al mal y la valentía para proteger a otros. Y llevas la naturaleza del cordero, la humildad para servir y la gracia para perdonar. Tus cicatrices pasadas no te descalifican, se convierten en tus credenciales para ministrar a otros heridos. Dios no descarta a los quebrantados, los restaura y los usa de maneras asombrosas. Hoy, la invitación del león y del cordero es la misma: ven tal como eres, pero no te quedes como estás. Permite que la misma gracia que transformó a un vendedor de hermanos en un patriarca de reyes, opere en tu vida. Si aún no has aceptado a Jesucristo, el león de la tribu de Judá, que es también el Cordero de Dios, entiende que Él te espera con los brazos abiertos, sin importar tu pasado. Su fidelidad, que preservó un linaje a través de 4000 años de historia, está disponible para transformar tu vida hoy. Si deseas iniciar este viaje de salvación o reconciliarte con Él, haz una declaración que resonará en la eternidad. Comenta aquí abajo: yo te acepto, Señor Jesús, como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. Tu comentario es más que palabras, es un acto de fe que cambia tu destino. Y si ya eres parte de esta familia real, de este linaje de esperanza, comenta amén para que este mensaje de gracia transformadora alcance a más almas. Comparte esta revelación, porque la historia de Judá sigue escribiéndose hoy a través de cada corazón que, sin importar su punto de partida, permite que Dios lo lleve a su destino glorioso.